Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. Bien, hermanos, el mensaje de esta hermosa mañana dominical se titula Abrazando la voluntad de Dios, una historia de luchas. Abrazando la voluntad de Dios, una historia de luchas. Y le voy a pedir que vaya al libro de Jonás, ese libro pequeñito que hay en la Biblia, de apenas 4 capítulos, que cada vez que lo leemos nos enseña más y más cosas. Mientras que lo busca, quiero darle una breve introducción. El libro de Jonás es un libro corto, pero que está repleto de muchas enseñanzas espirituales poderosas y que siempre nos ayudan a comprender qué es importante, esencial, sustantivo en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. A menudo, querido hermano y hermana, nos encontramos en situaciones en las que estamos luchando y tratando de seguir nuestros propios deseos, nuestros propios pareceres y seguir lo que Dios quiere para nosotros. Es decir, hay esa lucha entre lo que yo quiero y entre lo que Dios quiere. En este mensaje vamos a descubrir cómo la historia de Jonás nos puede ayudar a enfrentar y resolver este dilema que todos los días cada uno de nosotros enfrenta. Por eso le puse Abrazando la voluntad de Dios, una historia de luchas, porque vaya que es difícil hacer la voluntad de Dios, pero estamos llamados en el nombre de Jesús a hacerla. Bien, vamos a hacerlo de una manera diferente el día de hoy, hermanos. No voy a leer el texto como siempre se lee, sino lo voy leyendo y lo voy meditando conforme lo vayamos consumiendo poco a poquito. Muy bien. Entonces, quisiera entrar en el primer punto, hermanos. Lo primero que podemos ver en la historia de Jonás, al momento de iniciar el libro de Jonás, es que hubo resistencia a la voluntad de Dios. De entrada, cuando Dios habla con él, hay un momento de resistencia. Léalo, por favor, sígalo con su vista, lo leo yo. Capítulo 1, verso 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, sí se levantó, pero dice la Biblia, para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Note usted,
en el verso 3, que 2 veces la Biblia dice que él se levantó para huir de la presencia del Señor, y en la última parte del verso 3 dice lejos de la presencia del Señor. En este relato, Jonás, vemos claramente cómo la resistencia a la voluntad de Dios puede afectar nuestras vidas. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta de Dios, un cristiano, vamos a ponerle en términos coloquiales y trasladarlo a nuestra realidad. Recibió un llamado específico de parte, no de otro profeta, no en sueños, sino directamente de Dios hablándole, un llamado específico que decía ir a Nínive y advertir a sus habitantes sobre su maldad. Este llamado directamente de Dios tenía como destino llevar un mensaje de arrepentimiento y de transformación, es decir, de salvación para aquella ciudad. La tarea no era fácil, hay que reconocerlo. Nínive era quizás como la Nueva York de hoy en día, era una ciudad extremadamente importante del imperio que en ese momento estaba dominando toda la región. Era una ciudad en la cual había abundante comercio, abundante trabajo, abundante riqueza y abundante pecado. Sí, era una ciudad que urgentemente necesitaba la intervención de Dios. Y entonces Dios, volteando a ver, revisando, dijo, bueno, el que podemos mandar es a Jonás, profeta mío. Y le da la orden, pero Jonás actúa de una manera totalmente diferente a como Dios lo había ordenado. Jonás, en lugar de obedecer, eligió la resistencia. ¿Qué cosa significa la palabra resistir? Yo soy amante de los significados, hermano. Resistir, según el diccionario, es recibir algo que ejerce fuerza o presión sobre una cosa sin que esta cosa se mueva ni sufra daño o alteración. Es decir, por ejemplo, en este edificio vemos toda esta parte que es la mezanine, que aparentemente está sostenida en el aire, pero no. Si usted voltea a ver, va a ver unas columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo menos 6 que se ven, y otras más que quizás están aquí adentro, bueno, estas 2, 7 y 8, que son las que están recibiendo esa presión de todo lo que pesa en cemento, en varilla, en blocks, en acabados, toda la mezanina que rodea este lugar. Constantemente están recibiendo esa presión, pero si usted ve las columnas, no están agrietadas, no están descarapeladas, están perfectamente bien calculadas las fuerzas. Pero la presión existe aunque tú no la veas, existe y es real. Jonás entonces, en lugar de obedecer, eligió el resistir, es decir, se encontró entonces con que Dios le estaba presionando, diciendo, ve a Nínive, y él en contra de Dios, haciendo una fuerza en sentido contrario, no iré, no voy, y es más, me voy a alejar tanto como pueda de tu presencia para no confrontarte a ti. Él decide huir de la presencia de Dios y se dirige a Tarsis, que era una ciudad completamente opuesta a Nínive. La resistencia de este profeta representa entonces una respuesta humana común en la cual tú y yo la hemos experimentado muchas veces cuando nos encontramos igual en una encrucijada entre nuestras propias ideas y entre nuestros propios deseos de cumplir o no la voluntad de Dios en nosotros. Todos los días, hermanos, mientras que estemos en este mundo, mientras que estemos en este cuerpo, mientras que en este mundo exista Satanás y sus demonios acosando la vida de todo ser humano, tú y yo estamos en una lucha a muerte, en una lucha total y absolutamente abierta en razón de lo que yo quiero y en razón de lo que Dios quiere para mi vida. Y esto hace en nosotros una resistencia. Esta resistencia a menudo surge por varias razones. Puede ser por miedo, a lo mejor te da miedo cumplir la voluntad de Dios. Increíble, hermano. Fíjate bien lo que estamos hablando, hermano, pero a veces nos da miedo cumplir la voluntad de Dios. A veces dudamos, ¿será que eres tú, Señor? ¿No será que es por ahí una voz? ¿O será que a lo mejor me estoy imaginando las cosas? ¿Será que eres tú?
A lo mejor hay inseguridad o simplemente el deseo de seguir tus propios planes y deseos. Es decir, me es más fácil y más cómodo hacer mi soberana voluntad, mi capricho y mi parecer que hacer lo que Dios me está pidiendo que haga. Jonás, como un ser humano como tú y como yo, enfrentó miedos y preocupaciones en relación a esta tarea y a esta asignación que Dios le había encomendado. Piensa por un momento ahora en tu vida, hermano. ¿Cuántas veces hemos sentido un llamado interior a una voz que nos dice qué hacer, pero hemos elegido ignorarla y hemos decidido seguir nuestro propio camino? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tú en la intimidad de tu vida Dios te muestra el camino por su palabra, por una predicación como esta, por una predicación en la célula donde asistes, por un video que de repente ves en las redes sociales de una palabra de Dios expuesta, por alguien que escuchas orar o de repente hasta por un canto que puedes colocar en el automóvil mientras que vas manejando o que vas escuchando en tu celular? Dios habla de diferentes y muchísimas maneras, pero ¿cuántas veces hemos sentido ese llamado interior y no hemos hecho caso a esa voz? ¿Cuántas veces hemos resistido lo que sabíamos que era el propósito de Dios, lo que sabíamos que era lo que teníamos que hacer, pero por temor a de repente no estar seguros de eso, o por lo que decíamos hace rato, por tu comodidad, no hicimos caso a ese llamado? En los versos del 1 al 3 que acabamos de leer, se registra entonces el momento crítico de resistencia de Jonás. Vea conmigo el verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Mira conmigo, Jonás estaba decidido, no era algo que él estaba pensando hacer, no era algo que le temblaba la mano hacer, no era algo que por un momento dudó. Él, cuando escuchó la asignación, vete a Nínive, dijo: no, Nínive es lo peor, Nínive me va a costar la vida, me van a matar, es una ciudad tan pecadora que está en riesgo mi propia integridad, no lo voy a hacer. Es más, me voy a levantar, sí, pero voy a poner tierra de por medio. Entonces dice que descendió, es decir, que él estaba en una parte alta geográficamente hablando. Él bajó a donde estaba Jope. Quiero entender que Jope estaba a la orilla del mar. Llega allí, él revisa dónde estaban los viajes más rápidos para salir, encuentra uno a Tarsis y lo paga. No sabemos cuánto le costó, pero él tuvo que sacar de su propio dinero y recursos económicos para pagar su huida de la presencia de Dios. Y luego que lo paga, dice que él entró en esa nave para irse con los que estaban ahí, lejos de la presencia de Dios. Es decir, hermano, este cristiano, voy a trasladarlo a nuestra realidad, estaba en una franca resistencia para con Dios, sabiendo el llamado, entendiendo lo que tenía que hacer. Él usó todas las capacidades, recursos, conocimientos, actitudes, inversión espiritual, porque era un profeta de Dios, y todo el cúmulo de conocimientos que este hombre tenía para servir de una manera tremenda y poderosa a Dios, lo usó para todo lo contrario. ¿Entiende la ilustración que quiero plasmar en esta mañana, hermano? Por lo tanto, este mensaje sobre la resistencia a la voluntad divina es un recordatorio de que debemos ser conscientes de nuestras propias luchas y dudas y estar dispuestos a superarlas en lugar de huir. En lugar, hermanos, de resistir la guía de Dios, debemos de tener el llamado para entender y comprender la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Cuando tú le pides a Dios, revélame tu voluntad, tú me estás diciendo que yo haga esto o aquello, pero dime, habla a mi corazón y a mi mente, ¿qué es el propósito que tú quieres conmigo?
Dios, hermanos, muchas veces está dispuesto a hacerlo. A veces no, pero muchas veces sí. Pero a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de hacer la gran pregunta: ¿por qué yo y por qué a mí? Y entonces actuamos en una dirección completamente diferente y equivocada. Y esto, hermano, hizo que entonces se desatara una serie de acontecimientos que vamos a ir viendo en la vida de Jonás. Muy bien, entonces vemos primero la resistencia al llamado de Dios. Ahora vamos a entrar a la confrontación con nuestra desobediencia. Porque, hermano, tú puedes hacer lo que mejor te parezca. Dios te dio libertad de hacer lo que mejor te parezca. Pero Dios también, hermanos, no se va a quedar callado ni quieto en razón de lo que tú hagas. Él te muestra su voluntad, Él te plasma y expresa lo que Él quiere de cada uno de nosotros, pero Él no va a actuar hasta que tú actúes primero. Cuando tú actúas, Él actúa en consecuencia. Y vamos a ver qué pasó en la vida de Jonás. Después de que Jonás se resistió al llamado de Dios y huyó a Tarsis, él se encontró atrapado en medio de una tormenta. Dice el verso 4, pero el Señor hizo, ¿quién hizo levantar la tormenta? El Señor. El Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Bueno, hermano, nosotros aquí como personas de esta planicie y que no estamos, acostumbrados a navegar en el mar, quizás no tenemos una referencia de experiencia propia de qué cosa es estar en un mar embravecido y dentro de un barco. Yo creo que a los que nos tocó en el tiempo anterior sabemos lo que se siente estar en un cayuco, ¿verdad? Y que cuando se mueve pues sientes que te vas a mojar. Pero yo creo que eso no se compara en nada a estar en una travesía en mar abierto, en una nave donde no hay nada alrededor y donde dice allí que hay una tempestad y un viento tan grande, y para que pudiéramos tener una idea un poquito más exacta, dice que era tan grande que parecía que la nave se partía. Es decir, hermano, era Dios de una manera totalmente fuerte tocando esa nave y enviando una descomunal fuerza de tempestad y de viento y de tormenta en razón de la acción que Jonás había detonado cuando Dios le había dado una orden. Esta historia nos recuerda que a menudo enfrentamos situaciones desafiantes como consecuencia de nuestras elecciones. ¿Cuál es la situación que tú en este momento estás pasando en tu vida espiritual? Tráela en este momento a tu pensamiento. ¿Qué cosa es lo que ahorita te está quitando el sueño? ¿Qué es lo que está consumiendo tu vida? ¿Qué es lo que te da angustia en tu corazón? Esto es especialmente cierto cuando resistimos o ignoramos la voluntad de Dios para seguir nuestros propios deseos o preferencias. Dios no quedará al margen, Él intervendrá. Y en su soberanía Dios a veces permite que enfrentemos estas tormentas porque Dios la generó, Dios la creó, Dios la envió a ese lugar, comienza la tormenta, el proceso continúa, pasan minutos, no sé, medias horas u horas, la Biblia no lo dice, pero sí dice que era un tiempo en que ya la situación se estaba poniendo muy, muy difícil. Y todo estaba en el plan de Dios. Esto no era Satanás que estaba allí molestando a Jonás. Estos no eran los demonios que habían venido a perturbar la vida del profeta. Era el Dios todopoderoso confrontando la vida de este hombre. La confrontación con nuestras propias desobediencias puede ser dolorosa, pero a menudo es necesaria para nuestro crecimiento espiritual y personal. La tormenta en este momento en la vida de Jonás no era solamente la física, sino también una espiritual, porque acabamos de decir que Jonás estaba en resistencia. Él sabía la voluntad de Dios, y yo te quiero decir que aunque él aparentaba decisión y que todo lo estaba haciendo
no estaba tranquilo en su corazón, como cualquiera de nosotros cuando hace algo que es incorrecto delante de Dios. Pareciera que no te va a pasar nada, pero hay algo en tu corazón que no te deja descansar, porque sabes que estás en deuda con Dios. Eso le pasaba a Jonás. Jonás estaba librando dos tormentas, la de la naturaleza y la espiritual que estaba adentro de él. Esta tormenta no solo puso en peligro su propia vida, sino también la de los marineros en el barco y de toda la tripulación y de todos los demás pasajeros. Esto ilustra cómo muchas veces nuestras acciones no solo te pueden afectar a ti o te van a afectar a ti, van a afectar a los que están a tu alrededor también. Esto es importante comprenderlo, porque a veces pensamos, no, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer, y total, si algo pasa, Dios, que sea sobre mí. Pero no, hermano. Dios, hermano, que es tan sabio, Él muchas veces, inclusive a veces ni te toca a ti, sino toca lo que más amas y que está a tu lado. Toca donde más te va a doler. No te toca a ti directamente, pero indirectamente Él comienza a trabajar, porque Él no se va a quedar al margen. Cuando ignoramos la voluntad de Dios, podemos arrastrar entonces a otros a las tormentas que nosotros mismos hemos creado. Entonces yo te acabo de preguntar, ¿qué es lo que te quita el sueño? Ahora te voy a preguntar, ¿y no será que eso que te está pasando es como lo que le pasó a Jonás? Que sea una reacción de parte de Dios, porque lo que hiciste, la decisión que tomaste, el plan que concebiste, lo que sea que hayas hecho, está totalmente fuera de la voluntad de Dios, le está pegando a tu vida espiritual, estás alejándote de la voluntad de Dios, ya no estás asistiendo a tus responsabilidades y compromisos delante de Dios. ¿Y no será que por eso Dios te está metiendo en una tormenta? Ve conmigo el verso 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Es decir, hermano, en ese barquito habían de todas las religiones, hermano, había de lo que te puedas imaginar. Recuerda, hermano, que estaban en una embarcación que no era privada, era pública, ¿no? Y echaron al mar los enseres que había en la nave, tiraron sillas, mesas, ropa, lo que encontraban para aligerar la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Los marineros oraban, cada uno a su Dios. Estaba en peligro su vida, estaban totalmente ya con la muerte encima, ya no sabían qué hacer. No había quien fuera a ayudarlos, no había una nave mayor que se atravesara y los recogiera en medio de esa tempestad. No había helicópteros, no había salvavidas, no había nada, no había buzos, no había nada. Estaban solos, totalmente a la deriva, no podían controlar la nave casi se estaba rompiendo en su totalidad. Y entonces llegó una presencia en ellos, dijeron, no, ya esto se salió de nuestro control, tenemos que rogarle cada uno al Dios en el cual creemos. Pero Jonás estaba dormido. Entonces ve conmigo, Jonás desciende a Jope, Jonás paga el pasaje, Jonás se sube a la nave y luego se va hasta lo más profundo de la nave y se echa a dormir. ¿Tú estás echado a dormir en esta mañana en tu vida espiritual, querido hermano? ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Estás echado o echada a dormir cuando estás viendo que este mundo se está convulsionando? Cuando estás viendo que en tu barrio donde tú estás hay divorcios, hay maleantes, hay personas que están totalmente incrédulas a la voluntad de Dios, que cada vez que llega las semanas evangelísticas en tu célula no haces nada o haces lo mínimo porque estás echado a dormir, porque estás alejado y alejada de la presencia de Dios, porque pensamos que Dios no te está viendo y porque pareciera que aunque no hay en este momento una tempestad tan grande, no pasa nada. ¿Has escuchado las noticias? ¿Te has enterado de la guerra de Rusia y Ucrania?
¿Te has enterado de que Israel, el pueblo escogido de Dios, ha aparecido en todas las noticias de todo el planeta Tierra, como yo nunca recuerdo haber mencionado y escuchado el nombre de Israel como ahora? ¿No te da pendiente que estos son cumplimientos de las profecías bíblicas? ¿No estás enterado que todo se está armando ya para el pronto regreso del Señor por su iglesia? Pero muchas veces estamos echados a dormir. Entonces los marineros oraban, Jonás estaba durmiendo. Verso 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron las suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Ellos echaron suertes porque llegó un momento y dicen: no, aquí esto está extremadamente raro. Vamos a ver quién es el culpable. Y cayó sobre Jonás. Sabían quién era el culpable, pero no sabían la razón. La razón era que Dios le había dado una encomienda. Verso 8. Entonces le dijeron, me regreso, hermano. Voy al verso 6 porque esta parte es importante. Los marineros estaban orando. Luego Jonás estaba en el interior de la nave. Y el verso 6 dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hermano, es increíble que los incrédulos estaban orando y el dueño de la nave agarró al profeta y le dijo: ¿qué estás haciendo durmiendo? A veces, hermano, hasta un incrédulo te tiene que jalar y decir: ¿qué haces? ¿Por qué estás pecando? No que tú eres cristiano. Yo sé que tú eres cristiano. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué estás haciendo esto? ¿Y por qué estás hablando aquello? A veces, hermanos, hasta Dios usa a los incrédulos para llamarnos. Ahora sí, cierro el paréntesis. Entonces, en el verso 7, entonces dice que echaron la suerte cae sobre Jonás. Verso 8, entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y entonces ellos hacen 3 preguntas claves. Le preguntan: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Yo te la voy a trasladar ahora a nuestra realidad. ¿Qué oficio tienes, hermano? ¿Cuál es tu oficio? No estoy hablando de tu oficio laboral. En Dios, ¿cuál es tu oficio? Soy cristiano, soy cristiana. Soy coordinador, soy supervisor, soy líder, soy asistente. Todo eso está bien, pero soy cristiano. Ese es tu oficio. Segundo, ¿de dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Te acuerdas de dónde te llamó el Señor? ¿Te acuerdas dónde estabas hace 5 años, hace 10 años, hace 30 años? No sé cuánto tiempo tengas de ser cristiano, pero tú te acuerdas de dónde vienes, de dónde te sacó Dios, de dónde te trajo a este lugar. ¿Te acuerdas? ¿De dónde vienes? Y si estás aquí, ¿a quién se lo debes? ¿Te acuerdas? Y por último le preguntan: ¿cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y haremos la pregunta en esta mañana: ¿cuál es nuestra tierra, hermano? ¿Esta es nuestra tierra? ¿Sí o no? ¿Aquí nos vamos a quedar? ¿Esta es nuestra tierra? No, esta no es nuestra tierra. ¿Y de qué pueblo somos? Del pueblo del Hijo de Dios, del Dios Todopoderoso. De ese pueblo somos nosotros. ¿Ya entendemos el contexto, hermano? Tuvieron los incrédulos que agarrar a Jonás y examinarlo y recordarle. Y Jonás, hermano, no era cualquiera, era un profeta, hermano. Es quizás como un pastor el día de hoy, como un misionero, un hombre que estaba llamado a multitudes, un hombre que estaba llamado a hacer cosas grandes. No de nada lo habían llamado para que fuera a Nínive. O sea, era de calibre alto Jonás. Pues aún de este calibre, Jonás, con lo que hizo, nos está ahora a nosotros enseñando lo que no debemos de hacer. Y entonces, hermanos, eso es una confrontación con la desobediencia. Sí, Jonás fue confrontado, pero también después de que hubo la confrontación y después de que todo esto pasó y que se descubrió la razón medular de por qué estaban en esa tormenta,
viene la rendición a la voluntad de Dios. La rendición a la voluntad de Dios es un punto crucial en la historia de Jonás. Verso del 11 al 15. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: te rogamos ahora, Señor. Fíjense cómo cambió la actitud, ¿se da cuenta? Primero oraba cada quien a su Dios. Luego que Jonás les dice su corazón y le dicen: yo soy profeta, Dios me mandó a hacer esto, no lo hice, hizo lo contrario. Entonces ellos tratan de salvar a Jonás, pero no pueden. El mar se embravecía más, la voluntad de Dios se plasmaba más. Dios decía: no, 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 y ellos sí, 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 sí. Y entonces llega un punto en que ellos dejan a sus dioses, dejan a sus ídolos y se van con el Dios de Jonás. Te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Esto fue tremendo, hermano, tremendo. Estos hombres tomaron, se dice muy fácil, hermano, pero tomar la vida de un hombre en tus manos no ha de ser nada sencillo. Tomaron a Jonás. Y según estaba yo estudiando, cuando dice tomaron, dice que lo que se entiende bíblicamente es que con mucho respeto lo agarraron y lo tiraron, porque sabían que era un profeta de Dios. Eso no se le podía quitar, pero tuvieron que hacerle. Por eso hacen esta oración, como disculpándose con Dios, diciendo: Señor, por favor, comprende, nosotros no tenemos la culpa en esto, es tu voluntad, Señor, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, porque si no nos vamos a morir. Hermanos, cuando esto pasa, primero Jonás se rinde a la voluntad de los marineros, del patrón y de los tripulantes de la nave, y dice: yo soy, tiradme a mí. Pero luego, hermanos, cuando sucede eso, en el verso 17 dice la Biblia: pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Después de que Jonás se rinde y es lanzado al mar, y él cae en medio de ese mar embravecido, lo que pasaba y lo que iba a suceder era algo ya cierto, era una sentencia de muerte. Jonás se iba a morir ahogado, no había otra salida ya. ¿Está de acuerdo conmigo en esta lógica, hermano? Jonás se iba a morir ahogado, ya no había solución para Jonás. Pero Dios, hermanos, que es tan creativo, Dios que es tan maravilloso, hizo lo que a nadie se le hubiera ocurrido, hermano. A mí no se me hubiera ocurrido. Dice que mandó un gran pez que llegó y se tragó a Jonás. Y estuvo Jonás en el estómago de ese pez 3 días y 3 noches. El proceso de rendición aún no terminaba. Ya había pasado un proceso de rendición con la tripulación, pero ahora venía el proceso íntimo de rendición. Si tú lees el capítulo 2, verás una oración que emana del corazón de Jonás, una oración a pecho abierto, una oración totalmente sincera e íntima. Te pido que la leas en tu casa. Jonás se descubre, Jonás se despoja, Jonás ya no había más que ocultarle a Dios, ya no había más para dónde ir. Él estaba en el estómago de ese pez, no sé cómo respiraba, hermano, no me lo preguntes, es un milagro. No sé cómo se alimentó, a lo mejor se la pasó ayunando los 3 días. El asunto es que él estaba allí, en esa oscuridad, porque pues el pez no tenía luz eléctrica, hermano. Así que él estaba en la oscuridad completa, oliendo a pescado, húmedo, porque se acababa de mojar. Allí estaba 3 días, 72 horas, en una sola posición. Quizás parecía como el bebé dentro del vientre materno, a lo mejor se movía, pero no había mucho margen. ¿Y qué hizo Jonás? Comenzó un proceso de rendición íntima con Dios, comenzó a platicar con Dios. Esta experiencia nos muestra entonces la importancia de ceder a la voluntad de Dios y de aceptar las lecciones que vienen con la adversidad. En momentos de desafío y dificultad,
muy a menudo cuando lleguemos allí tenemos que ser humildes y reconocer que lo que estamos pasando, que lo que estamos sufriendo, yo soy el Jonás, me lo merezco, pero también, Señor, te pido que me perdones y también te ruego que me restaures. Esa era la oración de Jonás. Esta oración es un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios está dispuesto a escucharte y a responder tus súplicas. La rendición a la voluntad de Dios es un acto de mucha confianza y de intimidad con Dios. Significa dejar de luchar, significa dejar de pelear, significa abrazar la voluntad de Dios para tu vida. ¿Has leído esa frase en la Biblia que dice, heme aquí, envíame a mí? ¿La has leído? Esa es una frase de rendición. No sé a dónde me vas a mandar, no sé qué voy a hacer, no sé cuánto tiempo voy a tardar, pero aquí estoy, envíame a mí. Eso es rendirse. Reflexionando entonces sobre nuestras propias vidas, a menudo nos encontramos en situaciones en las que luchamos contra lo que no sabemos por nuestra terquedad y luchamos sabiendo cuando las cosas son correctas, luchamos en contra de lo correcto, nos resistimos al llamado de Dios debido a nuestros propios temores y deseos. Esta historia de Jonás nos desafía entonces a rendirnos a Dios, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. ¿Como cuáles, hermanos? Orar es correcto, leer la Biblia es correcto, asistir a las reuniones es correcto, obedecer en todo lo que entiendas es correcto, ser un cristiano practicante y activo es correcto, cuidar nuestra vida espiritual es correcto, salvar almas por medio de las células es correcto. Sabemos lo que tenemos que hacer. El problema no es Dios, el problema no está en la iglesia, el problema no está en la Biblia, el problema no está en los eventos que hacemos o dejamos de hacer. El evento no está en tu diezmo, que lo des o no lo des. El problema no está en el boleto que tienes que vender o no. El problema no está en el libro de la escuela dominical que tienes que adquirir. El problema eres tú. Y Jonás, hermanos, tuvo que enfrentarte a esa situación difícil. Y por último, hermanos, se cumplió la voluntad de Dios. Lee conmigo el capítulo 3, verso 1. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive ciudad grande en extremo, camino de 3 días. Como que los 3 días no abandonaban a Jonás. 3 días en el vientre del pez, y sale y resulta que no había un desayuno en la playa, no había un bar abierto, no había alguien que estaba con un refresco para decirle, órale, toma fuerzas y sigue adelante. No, se levantó a como venía, oliendo a pescado, quizás húmedo, todo despeinado, no lo sé, hermano, y así agarró y se aventó la ciudad de Nínive 3 días más. Verso 10 del capítulo 3. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho que les haría, y no lo hizo. El mensaje de salvación llegó, tarde llegó, pero llegó. ¿Se cumplió la voluntad de Dios? Sí. Quiero decirte, hermano, que contigo o sin ti se cumplirá la voluntad de Dios. Contigo o sin ti, las personas que viven alrededor de tu casa se van a salvar si está en el plan de Dios. Contigo o sin ti se harán los eventos de la iglesia. Contigo o sin ti se enseñará la palabra de Dios, pero es mejor contigo que sin ti. Amén. Es mejor con tu participación activa que sin ti, porque Dios te ama y Él pagó tú. Es más, este tiempo que estás sentado allí, hermanos, Dios ya lo pagó. ¿Sabes por qué digo que ya lo pagó? Porque tienes vida eterna en Cristo Jesús, porque tienes un nombre nuevo allá en la gloria, porque hay un lugar reservado para ti en el reino de los cielos. Así que todo lo que tú estás ahorita disfrutando está pagado. ¿Lo pagaste tú? ¿Lo pagué yo? No. Lo pagó el Hijo de Dios con su muerte en la cruz del Calvario. Lo pagó el Hijo de Dios sufriendo el peor asesinato de un hombre que era totalmente inocente. Lo pagó el Hijo de Dios voluntariamente, habiendo podido evitarlo como muchas veces lo hizo, pero decidió dejar que lo asesinaran, decidió dejar que lo clavaran en una cruz, decidió morir
porque te amó, porque me amó. Ahora tú y yo tenemos que refrendar ese sacrificio y decirle: Señor, ahora voy en consecuencia de eso. Quiero hacer y que tu voluntad se cumpla en mi vida. Destruye, Señor, este Jonás que muchas veces se levanta en mi vida. Quita, Señor, esta resistencia. Yo no quiero enfrentarme ni confrontarme contigo. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero rendirme a ti. Yo quiero, Señor, que hagas conmigo lo que mejor te parezca. Cuando tú llegues a ese nivel, hermano, Dios va a hacer cosas increíbles con nosotros y con esta iglesia. Termino diciendo, la idea de que Dios puede usar nuestras segundas oportunidades para cumplir su propósito en nuestras vidas es un tema importante en esta historia. Tenemos un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Tenemos un Dios de segundas oportunidades. Después de su desobediencia inicial, él, o sea Jonás, recibió una segunda oportunidad y en última instancia cumplió su misión en Nínive. Esto nos muestra que Dios es un Dios de gracia y que siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad para seguir su voluntad. A menudo en nuestras vidas enfrentamos momentos en los que nos sentimos que hemos fallado a Dios, que hemos defraudado a Dios, que nos hemos resistido al camino de Dios. Debemos entonces alentarnos a no perder la esperanza y a buscar segundas oportunidades que Dios nos ofrece, porque Él está allí, a la puerta, esperando. Dios te bendiga, iglesia. Donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. Estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.